ProACEPAL, Programa Avanzado de Capacitación para Pastores y Líderes, presenta La integridad del pastor y el líder, con el pastor Miguel Núñez. Bueno, buenos días y gracias de nuevo por la oportunidad de tenerme aquí entre ustedes. Es un placer, es un gozo, un privilegio, y no lo digo porque es el formulismo al iniciar, sino porque ciertamente poder compartir la palabra y poder hacerlo con aquellos que lideran el pueblo de Dios tiene que ser un privilegio y debe ser un gozo y debe ser algo motivo de regocijo, y para mí lo es. Y por otro lado, el tema con el que estamos iniciando es uno de mis temas favoritos porque yo creo que es algo fundamental en el desarrollo del reino de Dios y por tanto de la iglesia, que permite o a través de la cual Dios desarrolla o hace crecer su reino. Y estoy convencido que en gran manera, aparte de la dificultad que hemos tenido en hacer crecer la iglesia, en hacer crecer el reino, obviamente no estriba en la deficiencia del poder de Dios, ni estriba en la deficiencia del poder de la palabra. Ha estado en la debilidad del carácter de aquellos que proclaman una palabra que es completamente santa e infalible, inerrante, pero cuyo poder no está fluyendo a través de nosotros muchas veces, y eso está bloqueando el poder que es intrínseco a su palabra y bloqueando, permitido por Dios obviamente, pero bloqueando lo que es el avance del reino. Como el tema es el carácter, nota cómo yo he titulado esto: el carácter del pastor, dos puntos, su carácter y su influencia. Porque es el carácter que va a influenciar la gente. No es la enseñanza solamente, es el carácter que es el resultado de aquello que él enseña. Es la enseñanza que él está pasando a otro, que se ha hecho realidad en su vida ya. Y entonces eso le da color, le da fuerza, le da credibilidad a lo que se está enseñando y motiva a lo que están escuchando, porque comenzamos a ver y a decir: yo quiero ser como esa persona. Y no hay duda de que todos queremos ser como Cristo, pero no hay duda también que nosotros tenemos ejemplos en la palabra, como un Pablo que decía: imitadme a mí como yo imito a Cristo, o seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Y tenemos a Dios mismo señalando personajes de la historia bíblica, y cuando Él los señala de manera particular es porque nos está animando a emularlos, a imitarlos. Tú abres el capítulo 11 del libro de Hebreos y es una larga lista de personas que hicieron cosas por la fe. Dios no nos dejó eso simplemente para que sepamos que ellos fueron grandes hombres o mujeres, sino para que nosotros podamos ver que el Dios que se hizo realidad en ellos es un Dios que se puede hacer realidad en nosotros, y que como ellos pudieron, nosotros también podemos. El carácter es fundamental. El carácter es algo que aun tus enemigos saben notarlo. Los fariseos vinieron del Señor Jesús y le dijeron: Señor, sabemos que tú eres veraz. Cuando tus enemigos dicen eso es algo extraordinario. Que tú no buscas el favor de nadie. Tus enemigos dicen que tú no buscas el favor de nadie. Esa es la razón por la que ellos entendieron que lo iban a atrapar. Porque cuando nosotros le hagamos una pregunta, este hombre que es veraz, que no busca el favor de nosotros, nos va a decir la verdad y ahí lo vamos a atrapar. Si ellos hubiesen pensado que Jesús era un manipulador, sabían que no lo iban a atrapar porque él iba a decir la respuesta, que le iba a rascar los oídos. Y en ese momento viene y dice: sabemos que tú eres un hombre veraz, que no buscas el favor de nadie. Tú predicas, tú hablas, tú enseñas la palabra de Dios con verdad. Sus enemigos, los enemigos de Jesús, afirmaron eso. ¿Pueden nuestras ovejas decir eso? ¿Están nuestras ovejas orgullosos de que nosotros somos dichos hombres? Bueno, nosotros estamos ahí para modelar. Y voy a comenzar habiendo pensado un poquito, ¿verdad?, al iniciar acerca del carácter de Jesús y lo que sus enemigos pensaban. Yo voy a iniciar hablando un poco de lo que es el carácter. El carácter define lo que tú eres. Nosotros vivimos en una generación y en una cultura, nuestra cultura latinoamericana y nuestra cultura dominicana, contribuye mucho a esto, donde se nos enfatiza mucho la reputación. Y aprendemos eso desde que estamos pequeños. Se nos dice, por ejemplo, baja el volumen del radio porque ¿qué van a decir los vecinos? Esa no es la razón.
Es algo que tiene que ver con reputación. Baja el volumen del radio porque eso molestaría a los vecinos y eso no es sensible. Eso sería egocéntrico de nuestra parte. Eso es otra cosa. Ahí hay un valor, hay algo que tiene que ver contigo. Ahí hay algo que incluso si los vecinos nunca vienen a quejarse, todavía tiene valor y es el hecho de que no estamos bajando el volumen para que los vecinos piensen bien de nosotros, sino porque nosotros queremos ser personas sensibles y no egocéntricas. El carácter luego determina lo que haces. Cuando nosotros tenemos tanta dificultad, déjame devolver un momento. Sabemos que siempre vamos a luchar con la carne, no hay duda de eso. La carne nos va a imposibilitar en ocasiones incluso hacer cosas. El mismo Pablo decía, a veces lo que yo quiero hacer, eso no hago. Entonces eso sabemos que es así. Pero hay un nivel de esa lucha con la carne como que alcanza dimensiones enormes. Y yo siempre he dicho, la lucha va a estar, pero no tiene que ser campal todos los días. Pero cuando mi carácter nunca está donde la palabra está, esa lucha es campal todos los días. El carácter determina lo que tú haces. Daniel, cuando le prohibieron adorar a su Dios y adorar la estatua, él fue a su casa, él abrió las ventanas, él no tenía que abrir las ventanas, pero como el carácter determina lo que tú haces, él entendió que si él no se había ocultado antes, no se iba a ocultar ahora. Abrió la ventana, se arrodilló y oró a su Dios como siempre y lo pudieron ver. ¿Por qué Daniel hizo eso? Por el carácter que tenía. Y eso determinó lo que le iba a hacer. La reputación es lo que el hombre mide, lo que el hombre ve, y entonces nosotros tendemos a ver y a medir los hombres de esa manera. No, él se comporta bien, él viene siempre que está en la iglesia, en el estudio bíblico, se comporta bien. Yo no sé todavía si ese hombre tiene buen carácter, porque eso es reputación. Pero el carácter es lo que Dios ve. Y usted conoce este texto muy bien, 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ahí está, la reputación, ni a lo alto de su estatura, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Muchas veces usted ha oído esta expresión de parte quizás de alguna oveja. Pastor, no importa, porque en realidad lo que el Señor mira es el corazón. Y mi respuesta siempre es, sí importa, porque ese es el problema. El problema es que Dios mira el corazón. Nuestras acciones siempre son mejores que nuestros corazones. Porque nuestras acciones, lo que yo dejo ver, que el otro pudiera juzgar, pero que yo entiendo, como diría en inglés, it's okay, como está bien. El corazón es donde se esconden las cosas que yo no quiero que el otro vea, que yo no quiero que el otro sepa. Entonces el problema de nosotros no es lo que se ve, es lo que no se ve. Poca gente ha decidido desarrollar su carácter de manera intencional. La vida nos va forzando a desarrollar el carácter a través de los tropiezos, las consecuencias, pero pocas personas y pocos líderes han dicho, yo necesito desarrollar mi carácter y yo voy a tomar una decisión y voy a ser intencional en el desarrollo de mi carácter. El talento es un don, tú naces con eso, pero el carácter es una elección. El carácter es algo que yo tengo que cultivar. Es algo que otros me ayudan a formar. Es algo que la palabra va a formar, pero si no me expongo a la palabra, no puedo formar el carácter. Pero cuando yo nazco, un carpintero, por ejemplo, nace con ciertas habilidades manuales, o alguien que canta bien nace con ciertas habilidades vocales que yo no tengo. Tampoco las puedo desarrollar porque no las tengo. Pero el carácter es algo que todo el mundo puede desarrollar y tiene que tomar una elección, una decisión para hacerlo. Ahí en la pantalla estaba John Maxwell, no porque yo comparto su teología en la pantalla anterior, pero él ha escrito mucho acerca del liderazgo y creo que hay cosas acerca del liderazgo que él ha escrito que son muy válidas y por eso las uso. Mira lo que este psicólogo de la Universidad de Harvard, que no es cristiano, oye lo que él dice porque nos va a ayudar a entender que aún el mundo secular ha reconocido la importancia del carácter. Las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre.
Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia y a lo largo de la historia de múltiples iglesias. Y es que a medida que los años pasan, la iglesia crece, las responsabilidades crecen, eso aumenta el peso sobre nosotros y nosotros colapsamos bajo el peso de las responsabilidades. Y lamentablemente nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, un país como Estados Unidos, y menciono Estados Unidos simplemente porque ellos llevan estadísticas y nosotros no llevamos estadísticas. Pero en Estados Unidos hay 1,500 pastores que dejan el ministerio todos los meses. 1,500. 18,000 al año. Y las causas son, número 1, problemas morales. Número 2, problemas financieros. No es simplemente que tengo deuda, es que cometí infracciones en el manejo de las finanzas. Número 3, problemas en la relación con las ovejas. Y número 4, se cansaron, se agotaron, burnout, llaman en inglés. Entonces, todo eso está relacionado al carácter. La crisis financiera de hace unos años atrás, antes de ser una crisis financiera, fue una crisis de carácter. Todo lo que ocurrió, que precipitó la crisis financiera con compañías en Estados Unidos de $80 billones que colapsaron, $80 billones. La quiebra más grande en toda la historia de la nación se debió a problemas de carácter de parte de los ejecutivos de la empresa. El carácter es un grave problema si no lo desarrollamos. Nosotros tenemos que reconocer que la gente está dispuesta a someterse muchas veces a la autoridad de un líder porque no tiene otra opción, pero realmente lo que respeta es su carácter. Y lo que hace la influencia es su carácter. Yo voy a usar una ilustración rápida de la historia reciente política dominicana sin que sea un comentario político. Joaquín Balaguer fue un gran líder. No estoy diciendo que fue un buen líder, le dejo eso que usted lo juzgue, pero fue un gran líder, tuvo mucha gente. ¿A quién influenció Joaquín Balaguer? Cuando él murió, todo colapsó, no había seguidores. Porque lo que crea la influencia es el carácter, pero cuando él estaba en vida, él tenía mucha autoridad. Y la gente se sometió, pero no creó influencia. Lo que influencia es el carácter. El carácter la gente lo observa todos los días. La gente no va a nuestras iglesias, déjenme ver el carácter del pastor hoy. No, ellos no hacen eso. Pero tan pronto mi carácter se sale del lugar, inmediatamente todo el que lo estaba observando y oyendo, lo vio, lo observó y lo registró y lo comentará. Eso es lo peor. Tú puedes tener 5 años sin haber exhibido nada fuera de carácter y un día por 5 minutos se te fue en buen dominicano la chaveta y todo el mundo lo observó y después lo comenta. Es difícil de olvidar eso. El liderar es influenciar. Liderar es influenciar, pero la influencia la crea el carácter. Entonces te das cuenta de la importancia del carácter. Esa es la razón por la que cuando Dios nos deja las características para ser pastor, en 1 de Timoteo 3, y nos da una larga lista, todas, con excepción de una, tienen que ver con carácter. Y comienza con un obispo debe ser irreprensible, irreprochable. Y luego me da todas las áreas donde yo debo ser irreprensible e irreprochable. Entonces comienza a hablarme del hogar, comienza a hablarme de mi fidelidad a mi esposa, comienza a hablarme de la hospitalidad, comienza a hablarme de manejo de finanzas, comienza a hablar de una serie de cosas, todas relacionadas al carácter. Una sola característica relacionada a habilidad, apto para enseñar. Y obviamente eso es mandatorio porque yo necesito pasar lo que he aprendido a otros hombres. Hablemos un poco de cómo Dios forma el carácter ahora. Romanos 5, 3-4, ustedes lo conocen muy bien este pasaje. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. ¿Qué es lo que produce carácter probado? La paciencia. Pero ¿qué es lo que me ayuda a desarrollar la paciencia? La tribulación. Pablo entonces dice, nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en eso porque cuando la tribulación llega, yo sé que Dios está formando quien Él quiere que yo llegue a ser. El problema es que la tribulación no siempre forma el carácter porque nosotros nos rebelamos en la tribulación. Y si no nos atrevemos a acusar a Dios, acusamos a otros,
nos volvemos ingratos, nos volvemos escépticos, nos volvemos desconfiados, cuando en realidad debiéramos todo el tiempo estar viendo qué es lo que Dios quiere hacer en la tribulación, en mi carácter, porque la tribulación es lo que produce carácter probado. Y por eso Pablo dice, yo he vivido tribulado todo el tiempo, usted conoce, yo he estado apaleado, yo he estado preso, yo he naufragado, yo he estado en la abundancia, pero he estado en la escasez, yo he estado sin comer, en desnudez, todo tipo de cosas. Pero tú ves el carácter de Pablo. Nosotros queremos el carácter de Pablo, pero sin nada de lo que Pablo atravesó. Y eso no se da. Entonces yo debo darle la bienvenida a las tribulaciones. Y no solamente darle la bienvenida a las tribulaciones, cooperar, por así decirlo, con Dios. ¿En qué sentido de cooperar? Estar dispuesto a ponerme en el taller del Señor para que en medio de esa tribulación Él forme en mí lo que yo todavía no tengo. Entonces las crisis revelan el carácter todo el tiempo, pero no necesariamente forman el carácter. Las crisis revelan el carácter. Tú tienes a Moisés y tú tienes a Faraón. Ambos en crisis. Moisés porque tiene que sacar a 2 millones de gente hacia el desierto o más, y por 40 años va a estar tribulando. Y Faraón porque se le va a ir su fuerza laboral. Tú conoces cómo Faraón reaccionó y tú conoces cómo Moisés reaccionó en la enorme mayoría de las circunstancias, con la excepción de aquel día, ¿verdad?, cuando él perdió los estribos y no pudo entrar a la tierra prometida. David y Saúl también vivieron bajo estrés. Saúl porque vivía asediado por sus enemigos de alrededor y David porque vivía perseguido por Saúl. Tú conoces cómo Saúl reaccionó cuando incluso en la cueva rehusó quitarle la vida a aquel que lo perseguía, y tú sabes cómo Saúl todo el tiempo quiso quitarle la vida a David. Pablo y Demas. Demas se fue al mundo, abandonó a Pablo. Pablo permaneció fiel y terminó la carrera. Entonces tú puedes ver cómo estos hombres, uno de un lado, el otro del otro lado, cómo en medio de la crisis uno reacciona de una manera, el otro reacciona de la otra forma. Nosotros todos tendremos mini crisis o mayores crisis. La pregunta es cómo vamos a reaccionar, y mucho de cómo nosotros vamos a reaccionar tiene que ver con el carácter, y no solamente con el carácter, sino la actitud que yo tengo frente a esa crisis para darle la bienvenida, gloriarnos en la crisis, como dice el texto, y examinar y ver qué Dios está haciendo en medio de la crisis. ¿Qué tienen de bueno las crisis antes de que el carácter se desarrolle? Bueno, nos van a forzar a buscar a Dios. Y usted puede pensar en su vida y usted va a encontrar que sus mejores momentos de búsqueda de Dios, sus momentos más intensos, fueron justamente en medio de crisis. Y no solamente va a buscar a Dios, sino que con frecuencia en las crisis usted se encuentra en un callejón sin salida donde usted piensa que no tiene a quién acudir, o quizá ya ha probado esto, ya ha probado aquello, y resulta que lo único que tiene es Dios, y usted se tira y se rinde, le dice: Señor, solamente puedo confiar en ti. Entonces las crisis nos van a ayudar a buscar a Dios, nos van a ayudar a confiar en Él, y nos van a forzar a pensar bíblicamente. Si tú me dices, tú pudieras resumir en una sombrilla grande, en una sola línea, ¿cuál es tu mayor queja acerca del pueblo de Dios? Yo te diría es su falta de pensamiento bíblico. Porque yo vivo eso toda la semana. Con frecuencia yo escucho cosas que yo digo, hello, pero eso es tan obvio. En cosas pequeñas. Están haciendo una encuesta. Esto es una historia real. Están haciendo una encuesta y te están pidiendo que vote. Entonces, yo entro y voto. Alguien me escribe: voté por mi computadora, acabo de votar por el iPad y también voté por el celular. ¿Es eso íntegro? ¿Cuántas personas votaron ahí? La encuesta está midiendo número de personas. Tú acabas de falsificar la encuesta. Tú diste 3 votos cuando tú representas a una persona. No estamos tratando de ganarle al enemigo, estamos tratando de ser íntegros. Si Dios quiere ganar, Él va a ganar.
¿Te das cuenta en las pequeñas cosas cómo nosotros comprometemos la integridad? Y luego pensamos que si salimos favorecidos en la encuesta, entonces nosotros... Eso me acaba de pasar en los últimos meses, 3 o 4 veces en encuestas. Entonces, la falta de pensamiento bíblico yo creo que es el problema número 1 en el pueblo de Dios. ¿Qué más hacen las crisis que son buenas aunque a nosotros no nos guste? Bueno, las grietas que tenemos salen florecen, salen a la superficie todo el tiempo. Y tú ves eso en Saúl, por ejemplo, cuando él va y ofrece sacrificio en un momento en que Samuel no llegaba. Su grieta, su falta de confianza en Dios, su falta de reverencia al Dios que había determinado que él no podía ofrecer un sacrificio, salió a relucir. Y sabes que Dios permitió el retardo de Samuel justamente para poner eso en evidencia. Tan pronto le ofreció el sacrificio, el texto dice que inmediatamente después apareció Samuel. Si hubiese esperado, no sé si unos minutos, no sé si media hora, pero el texto nos deja ver poco tiempo, ahí hubiese evitado eso. Pero Dios retardó la venida de Samuel a propósito para aflorar la grieta de Saúl. Las crisis nos ayudan a revisar lo que hemos hecho, debieran ayudarnos. Frecuentemente la gente no quiere hacer eso. La gente entra en una crisis y luego comienza a buscar soluciones a la crisis sin nunca mirar para atrás y preguntarse qué fue lo que me entró en la crisis. Entonces nosotros tenemos una crisis económica, por ejemplo, como la crisis de años atrás, y entonces queremos dar un paquete, como hizo Obama, 2 paquetes de incentivo económico de $750 millones cada uno. Hello. ¿Por qué no averiguamos qué nos entró en la crisis primero y tratamos de crear un programa que arregle eso? Y lo que nos entró en esa crisis fue un problema de carácter. Pero no se hizo nada con relación a eso. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que habrá otra crisis económica. Porque la fiebre no está en la sábana. Y esas cosas, cuando no se abordan, vuelven a resurgir. Si hay algo que yo puedo dar testimonio, hay muchas cosas a las que yo puedo dar testimonio en mi vida, pero esta es una. Las crisis aplastan el orgullo. Cuando yo terminé mi carrera de medicina, me fui a Estados Unidos y comencé a graduarme en diferentes cosas y niveles. Yo tenía mucho orgullo en eso. Y el Señor usó experiencias no buenas en el momento, pero las mejores que pudieron haberme ocurrido, y aplastó mi orgullo. Eso es lo que las crisis están destinadas a hacer. Y la realidad es que Dios dice que Él se opone al orgulloso, Él le da gracia al humilde. Yo no quiero tener nada de orgullo, siempre tendremos algo de orgullo, pero yo no quiero tener ni una pizca de orgullo, porque yo no quiero tener a Dios en contra. Dios se opone al orgulloso. No es simplemente que Dios lo ignora, no es simplemente que Dios le pasa por alto, Dios se le mete en el camino, se detiene delante de Él y se opone a Él. Pero al humilde, Dios le da gracia. Y como le da gracia, va delante de Él, va allanando su camino. Porque Dios no tiene que detenerlo primero y por tanto detener el avance de su obra para trabajar en Él. No, Dios sabe que puede continuar avanzando a su siervo porque hay una parte de humildad que ya está trabajada. Cristo le dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Nota como Cristo no dijo: aprended de mí a contar parábolas, aunque yo creo que debiéramos aprender a hacer eso. Cristo no dijo: aprended de mí a predicar, aunque debemos aprender de Cristo a predicar. Pero Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y el resto frecuentemente lo olvidamos. Y encontraréis paz para vuestras almas. Nuestra ausencia de paz con frecuencia es falta de humildad y mansedumbre. Porque fulano dijo, yo me voy para mi casa, entonces me dijo, y Luis Esteban me dijo, y cuando él me dijo, quiso decir y no quiso decir, y él no debió decir, y se me fue la paz. Pero si tuviera mansedumbre y humildad, paso por alto. Bueno, quién sabe si Luis Esteban ni pensó lo que estaba diciendo. O Otto, cuando me dijo que yo era más viejo que él. Pero dijo la verdad. Dijo la verdad y mostró su carácter, entonces. Yo estaba jugando con el mío. Fuentes de influencia, entonces. Cuando estamos hablando del carácter y su influencia. Entonces, fuentes de influencia, pensando todavía en el carácter. Hay fuentes legítimas y fuentes ilegítimas.
Y frecuentemente nosotros queremos hacer prevalecer las fuentes ilegítimas. Entiéndase por fuente ilegítima aquello que Dios no aprueba, aquello que no complace a Dios. Entonces frecuentemente nosotros estamos echando mano a fuentes ilegítimas de influencia, pero en realidad lo único que complace a Dios son sus fuentes legítimas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. No es infrecuente que líderes hagan resaltar su posición como una fuente de ejercicio de su autoridad. Y cuando tú lees los evangelios, hay algo que llama la atención, es que tú nunca encuentras a Cristo diciendo, hay que hacer lo que yo digo porque yo soy la segunda persona de la Trinidad. O esto hay que hacerlo porque no hay nada de lo que fue hecho que no haya sido hecho por medio de mí. O porque yo soy el Mesías. Ya eso hubiese sido suficiente. Y sabes que hubiese sido veraz incluso, le hubiera dicho. Pero él no hizo eso. De manera que Cristo nunca enarboló la bandera de su posición para ejercer o pedir la obediencia de aquellos. ¿Qué hizo? Lo modeló. Y después que lo modeló, le dijo, ahora ustedes hagan lo mismo. El líder, el pastor, tiene que modelar lo que él quiere que otros hagan. Los otros no van a lavar los pies si Cristo no lava los pies primero. Pero hay un mito entre nosotros, y es que la posición es autoridad e influencia. Es autoridad, pero no es influencia. Ya hablamos de que solamente el carácter crea la influencia. Lamentablemente nosotros preferimos, aunque no lo decimos, la posición al carácter, porque la posición, como que nos da un sentido de importancia, nos hace creer que somos algo, nos hace creer que estamos por encima de los demás. Pero estar por encima de los demás no marca a nadie. Tú puedes ver a un Hitler, tú puedes buscar a un Napoleón Bonaparte, tú puedes buscar a grandes hombres de la historia de ese tipo, y ninguno de ellos marcaron a nadie. Cuando tú piensas en Pablo, la razón por la que yo uso mucho a Pablo es porque en ocasiones cuando tú usas a Cristo, tú oyes a ovejas decirte, bueno, porque él era Dios. Aunque la realidad es que cuando Cristo vino y ministró y modeló, lo hizo más como hombre que como Dios. Justamente porque fue a nosotros que nos vino a representar y justamente porque fue a nosotros que él vino a dejar huellas donde caminar. Y si todo lo que él hizo lo hizo primariamente como Dios, yo no puedo seguir esas huellas porque esas huellas son demasiado grandes y esas son huellas de Dios que yo no puedo seguir como humano. Cristo hizo más como hombre ungido completamente por el Espíritu Santo las 24 horas del día, 7 días a la semana, que en su función de Dios. Por eso en ocasiones dijo no conocer cosas. Como el día en que él vendría, en ese momento no lo conocía. Justamente porque estaba funcionando en ese momento más como un representante del hombre. Ahora escucha lo que Pablo dice. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. El hombre de Dios no necesita una posición. Pablo tenía la posición, él era apóstol. Pablo podía decir, aquí hay que hacer lo que yo digo porque nadie ha estado en el tercer cielo. Aquí hay que hacer lo que yo digo porque nadie ha sido enseñado directamente por Cristo, a él solo como yo. Yo fui a Arabia por tres años. Ningún hombre me enseñó a mí. Lo que yo tengo lo tengo por revelación. No, él dice, mira, yo soy apóstol, y esto hay que enfatizarlo en medio del movimiento apostólico que tenemos hoy en día, que los hombres cuando nos miren nos consideren simplemente como servidores de Cristo y administradores. Eso es lo que somos. Cuando Pedro escribe, dice, yo apóstol y anciano con vosotros. Pedro no dice, yo apóstol, no, yo apóstol y anciano con ustedes. Yo soy uno más del montón de líderes. ¿Qué lleva al líder a escalar posiciones sin ocuparse de desarrollar su carácter? Pues de eso que estamos hablando. La mayoría de los líderes no se ocupan de desarrollar su carácter, pero sí se ocupan de escalar posiciones. Bueno, la inseguridad es una. Porque cuando nos sentimos inseguros, queremos una posición que nos dé seguridad de que ahora tú te vas a someter a lo que yo digo. Pero el líder seguro, como un Pablo, el líder seguro como un Cristo, él no necesita la posición. Él no se siente amenazado, él no se siente retado, él no se siente desafiado. Él está seguro en su Señor.
La necesidad de aprobación lleva al líder a escalar posiciones. Necesita que el otro lo aplauda, que el otro lo reconozca, que el otro le diga que es un buen líder, que es un buen pastor, que predicó bien. Y el deseo de controlar. El ser humano tiende a ser muy controlador. A mayor nuestra inseguridad, mayor nuestro deseo de controlar. A mayor nuestra seguridad, menor nuestro deseo de controlar. Tú puedes ver eso en la persona de Jesús. Cuando los discípulos comenzaron a irse, Él se volteó para donde los discípulos y le dijo, ¿ustedes se quieren ir? ¿Se pueden ir? Esa es la mejor demostración. Yo no estoy aquí para controlar. Ustedes están aquí para aprender cómo se sirve en sumisión a Dios, pero yo no estoy aquí para controlarlo. Cuando tú tienes que controlar a alguien, esa persona tú no la tienes. Tú tienes su cuerpo, pero tú no tienes su corazón, tú no tienes su mente, tú no tienes su voluntad. Entonces, control no es la manera de ejercer el liderazgo. Eso es autoritarismo. Modelar con la puerta abierta y decir, si quieres irte, puedes ir. Si quieres regresar, puedes regresar también. De la misma manera que Dios nos recibe. Segunda fuente ilegítima de influencia es poder. Una vez el poder hace que la persona se someta, pero no lo influencia. Cuando el poder es ejercido, pues el poder tiende a crear rebelión. Frecuentemente recuerde lo que se ha dicho, que el uso del poder frecuentemente lleva al abuso del poder y el abuso del poder frecuentemente lleva a la pérdida del poder. Y tú ves eso en la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Poder usado, poder abusado, poder perdido. Lo podemos ver en la historia reciente de nuestro país incluso, cómo eso ha ocurrido. El problema con el poder es que carece de fuerza para motivar a otros. El poder ejercido nunca ha motivado a nadie. Ha forzado a muchos, ha logrado que la gente se someta, pero no ha motivado a nadie. La pregunta es si tú quieres esclavos o siervos. Si tú quieres gente que quieran servir contigo o gente que se siente más bien esclavos tuyos. Yo no creo que nosotros queremos esclavos. Decía alguien que el reto para el líder no es tener más sumisión de parte de otros, sino más sumisión de él hacia Dios. El reto del líder no es conseguir que cada vez más las ovejas se sometan a él, sino que él se someta a Dios. Y entonces eso sirva de modelo para que las ovejas quieran someterse al mismo Dios a quien Él se esté sometiendo, porque una vez ellas quieran someterse al Dios que tú como pastor te estás sometiendo, ese Dios le va a decir, tú tienes un líder a quien también debes sumisión. ¿Te das cuenta de la importancia de la ecuación correcta? No estamos diciendo que las ovejas no deben sumisión a sus líderes, la palabra dice que sí. Es cómo lo vamos a lograr. Si tú vives como pastor en sumisión a Dios y lo muestra, y tus ovejas creen eso, ven eso y quieren imitar eso, cuando ellas logren someterse a Dios, ese mismo Dios, por medio de su palabra, le va a decir, y ahora tienes que someterte a tus líderes también. Y esa oveja lo podrá hacer porque se está sometiendo a Dios. Podrá hacerlo incluso cuando el líder no funcione tan bien bíblicamente, no porque él o ella, en el caso, ¿verdad?, de mujeres que están liderando a mujeres, se lo merezcan, sino porque su Dios se lo pide y se lo requiere. Y eso es un mejor ejemplo. El problema cuando nosotros ejercemos el poder es que frecuentemente nos convertimos, o ya lo somos, en líderes autocráticos. Y la pregunta para mí es, entonces, ¿cómo yo sé, pastor, si yo soy un líder autocrático? Bueno, hay señales, hay síntomas, hay signos. Número uno, los líderes autocráticos se enojan cuando se les cuestiona. El cuestionamiento, yo tenía problemas con el cuestionamiento en mi orgullo. Y Dios no me habló audiblemente, como el pastor Otto estaba mencionando, que alguien le comentó. Pero Dios pone pensamientos en tu mente, a veces a través de la palabra, a través de un sermón, a través inspirando algo en tu mente. Y un día ocurrió eso, que en mi mente es como si Dios me estuviese diciendo, ¿quién tú crees que tú eres? Para que la gente no te cuestione. Cuando mi hijo vino, la segunda persona de la Trinidad, y se encarnó y vivió a la perfección, él fue cuestionado de arriba a abajo todo el tiempo y él no actuó como tú estás actuando.
En otras palabras, tú crees que tú eres mejor. Y eso fue buen dominicano, un buen bajón. Y eso me puso en mi lugar. Líderes autocráticos gobiernan solos. Una de las razones por la que frecuentemente en América Latina se ha desarrollado tanto el liderazgo de las mujeres y poco el liderazgo de los hombres es porque sube un líder autocrático y él prefiere rodearse de mujeres que, como él es el líder varón, se van a someter dócilmente a todo lo que él diga, y no quieren líderes varones que piensen por sí solos, que en ocasiones van a crear cuestionamiento, pero que es un cuestionamiento normal del desarrollo del liderazgo. Líderes autocráticos no lo desarrollan líderes, porque siempre tienen... yo recuerdo hablando con un líder de otra iglesia, y él me decía, nosotros tenemos un grupo de liderazgo que tomamos cada 12 a 18 meses, y yo paso como 9 meses con ellos. Todo el que está en alguna posición de liderazgo en la iglesia, aún si es de un grupo pequeño, ha pasado por ahí. Y me tiene que tener cuidado, porque después que tú lo formas, inviertes en ellos, se te van para otro sitio. Se van formados, le dije. Se van formados y contribuyen a expandir el reino de los cielos. No estamos formando gente para una iglesia local, estamos formando gente para el reino de Dios. Y si Dios quiere dejarlo en la iglesia local donde se formaron, gloria a Dios. Si Dios quiere usarlo en otro lugar, gloria a Dios. Él es el dueño de esas ovejas y no nosotros. Líderes autocráticos quieren ser obedecidos porque tienen la posición. Cristo no lo hizo así. Cristo nunca invocó su posición para la obediencia, pero nos dejó ver quién Él era. Alguien decía, no podemos obedecer simplemente porque el líder tiene la posición y el poder. Obedecer al líder es parte de nuestro llamado como oveja. O sea, no está mencionando que no lo haga. Pero esa obediencia no es a ciegas. Porque cuando enseñas a la oveja a obedecer a ciegas, va a enseñar a la oveja a obedecer cuando tú peques. Cuando tú modeles pecado, ella te va a obedecer y te va a seguir. Y eso es lo que ha ocurrido en múltiples iglesias a lo largo de Latinoamérica y otras regiones. Decía Watchman Nee en uno de sus libros, hablando acerca de la autoridad, que cuando el líder ejerce la autoridad, aún se la ejerce pecaminosamente, la oveja tiene que obedecer y seguir a su líder. Y que cuando se para delante de Dios, esa es la respuesta que tiene que darle. No, yo me sometí a mi líder. Y la respuesta a eso es no. Porque primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el líder está en pecado, no puedo obedecer al líder en pecado porque lo he colocado por encima de Dios. Entonces te das cuenta que la obediencia no es a ciegas, porque Dios no nos pide a nosotros cuando nos sometamos a algún otro líder que lo obedezcamos ciegamente. Entonces no lo podemos hacer con otros. Fuentes ilegítimas, la personalidad, una personalidad carismática, atractiva, magnética. Esa personalidad puede atraer mucha gente, pero no le da profundidad ni a su vida ni a la de los demás. De manera que la personalidad en sí no es una fuente legítima. Recuerda que el Señor está interesado en el corazón. Entonces la posición no lo es, la personalidad no lo es. ¿Qué otra cosa habíamos mencionado? La posición, el poder no lo es. Seguimos. Vamos a hablar ahora de fuentes legítimas de influencia. Número 1, la autentificación de Dios. Ahora hablamos un poco. El carácter y la integridad de la cual ya comenzamos a hablar y una historia exitosa. Y tenemos que ver un poco eso de la historia exitosa, cómo lo medimos. Pero mira la autentificación de Dios cómo comienza. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios comienza a autentificar a Josué porque le hace una promesa que él luego cumple. Cuando esa promesa se vea cumplida, donde Josué está avanzando y el pueblo está teniendo victoria tras victoria, victoria tras victoria, Dios está autentificando a su líder. Hubo una sola ocasión cuando Josué perdió una batalla y estuvo ligado al pecado de Acán. El pecado produjo la derrota. El pecado de un hombre, ni siquiera del líder, produjo la derrota. Mira en la vida de Samuel cómo eso se da. 1 Samuel 3:19. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Ahí está la autentificación de Dios. El Señor estaba con él.
y no dejó sin cumplimiento. ¿Cómo yo sé que estaba con él? Porque no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dios autentificó a Moisés una y otra vez. Lo autentificó ante Faraón, lo autentificó ante el pueblo judío. Cada vez que Moisés intervenía y Dios hacía un milagro por medio de él, estaba autentificando a su líder. Cuando Cristo dice, si no creen mis palabras, por lo menos crean las obras que yo hago, las obras que él hacía, de las cuales ya el Antiguo Testamento había hablado, cuando se cumplieran iban a autentificar a Jesús. Dios autentifica a su líder y eso es una señal legítima de autoridad. Bueno, acabo de mencionar eso, las promesas de Dios y la visión del líder se ven cumplidas. Dios reivindica a su líder a su debido tiempo. Si hay algo que Dios me ha enseñado también es que no pelee tanto mis batallas personales. Dios pelea por ti y te reivindica. Eso me ha dado mucho más paz. Puedo ser mucho menos defensivo. Puedo explicar, puedo dar una explicación. No tengo que probar que tengo la razón, no tengo que probar que soy lo máximo, no tengo que probar que soy el primero, no tengo que probar que soy lo mejor. Déjale eso a Dios. Él te reivindicará a su debido tiempo. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace de manera que a veces tú dices, ¿qué pasó? Hace que tu enemigo se convierta en tu amigo y tú preguntas, ¿qué pasó? Y lo único que tú has hecho es complacer a Dios. Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre placen a Dios, Él hace que aun sus enemigos estén en paz con Él. Entonces, tu preocupación, por eso yo continuamente digo que la vida cristiana es sencilla. Yo necesito complacer a Dios. Esa fue la historia del jefe del cuerpo de gobierno de Clinton, de lo que llaman en inglés el Chief of Staff. Le preguntaron un día, le dice, la verdad que tu trabajo es difícil porque tú eres el jefe de toda esa camarilla de la Casa Blanca. Y el individuo dice, si tú supieras que mi trabajo es bastante sencillo. Y le dijeron, ¿cómo sencillo? Pero tú debes tener el trabajo más complicado del mundo. Y dice, no, si tú supieras que no. Lo único que yo tengo que hacer es complacer al presidente Clinton. No tengo que complacer a todo el que está por debajo de mí. Pero al presidente Clinton yo tengo que complacer. Nuestro trabajo es sencillo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es complacer a Dios. Hay vidas cambiadas alrededor de ese líder, de ese pastor que está ejerciendo su influencia. Recuerda que vidas cambiadas y vidas convertidas pueden ser sinónimas, pero a veces vemos vidas convertidas, bautizadas y como que no cambian. Hoy me pregunto si realmente están convertidas. Pero una de las cosas que ocurre es que cuando Dios está autentificando a su líder, en el caso del pastoreo todavía más, es que las vidas están siendo cambiadas. Y ese cambio de vida es Dios que lo produce, pero hay líder o líderes a través de los cuales Dios está operando, obrando, haciendo fluir su gracia y su poder. Otros reconocen, cuando Dios está autentificando a alguien, y otros reconocen que Dios está detrás de esa persona, de la agenda de ese líder. Otros pueden abrazar eso y reconocer eso. Y esos otros te motivan. Y esos otros vienen y te dicen. Y esos otros te dicen, pastor, yo creo que Dios le está usando. Gracias por dejarse usar. Dios usa las palabras de otros que están a nuestro alrededor para hacernos saber, yo estoy detrás de ti. Otra de las cosas que ocurren cuando los otros no observan es que otros pueden decir, nadie es perfecto. Todos nosotros tenemos grietas. Y si usted piensa que no la tiene, lo único que tenemos que hacer es tener una entrevista con su esposa y ella inmediatamente nos va a dejar saber nuestras grietas, dónde están. Pero el líder trata de modelar a Cristo. Él trata de ser como Él. Él trata de imitar su pensamiento. Y cuando tú haces eso, tú te sientes más seguro en tu rol. No te sientes tan desbalanceado, no te sientes tan inestable en el ejercicio de tu rol, no te sientes tan cuestionado, no te sientes tan amenazado. Tú estás seguro porque Dios te hace sentir la seguridad. Yo quiero que hablemos un poquito de integridad, porque integridad y carácter están relacionados. Comenzamos a hablar de carácter y luego pasamos a ver cómo el carácter influencia o no a las personas en la medida en que el pastor, el líder, ejerce su liderazgo. Pero yo quiero hablar un poco de la integridad que forma parte de ese carácter, porque justamente ese es un área que es un enorme problema en los líderes de Dios. Un enorme problema. La integridad, de acuerdo a uno de los diccionarios consultados, es definida como adherencia firme a un código de valores, específicamente morales o artísticos, dice esta
esta definición. Otra definición es una condición no alterada. Otra definición, la cualidad o estado de estar completo o no dividido. Y otra definición dice libre de error. Eso es su integridad. La violación a esa integridad yo la veo todas las semanas, en diferentes formas y maneras. En días pasados estaba hablando con un líder y entonces me dice que alguien le preguntó si estaba triste y él le dice que no. El líder está deprimido. Y entonces le digo, ¿por qué no le dijiste que sí? Bueno, no quería herirla y que ella pensara, fue alguien muy cercano a él, que yo estaba así por ella. Le dije, bueno, yo puedo entender la intención, pero no es veraz. Porque tú estás triste, tú estás deprimido. Entonces tú tienes que determinar cómo se lo va a decir, pero tiene que decir la verdad. Nosotros comprometemos, yo estaba con el grupo de liderazgo que estoy formando ahora, que le comenté hace 2 o 3 días atrás, y le decía, nosotros comprometemos la integridad cuando nosotros partimos de la práctica y regresamos a justificar la práctica. Cada vez que tú haces eso, tú quiebras la integridad. Tú tienes que olvidarte de la práctica, regresar al principio, determinar lo que es íntegro y luego regresar a la práctica y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Alguien me comentaba en ese contexto, un abogado me decía que está en ese grupo, pastor, hay cosas que son legales en el país, yo quiero ver cómo se ve eso bíblicamente. Por ejemplo, usted vende una casa y hay manera de pagar menos impuestos que son legales. Digo, bueno, ¿cómo qué? Dice, bueno, se hacen unos papeles donde en realidad yo te estoy dando inversiones. ¿Cómo se llama eso? Stocks. Acciones, gracias. Te estoy dando acciones en una compañía. Y yo le dije, ok, déjame hacerte una pregunta. En la transacción que están haciendo, ¿tú vas a tener acciones reales en esa compañía? No, una forma que es legal y que te lo permite. Yo digo, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están vendiendo la casa o tú estás comprando acciones? No, yo realmente estoy comprando la casa. Entonces, ok, regresa al principio y luego determina la práctica. Si es una venta y no una adquisición de acciones, entonces tú no puedes hacer aquello porque eso representa una violación de la integridad. No estás haciendo lo que representa la verdad. Haz lo que representa la realidad independientemente de lo que la ley diga. Porque lo que es legal no es moral. Hay gente que tiene una compañía en Panamá y entonces tiene su dinero en Panamá y, por ejemplo, yo te vendo una casa y págale a la compañía que está en Panamá. Y eso es legal. Entonces mi pregunta a veces, cuando la gente viene donde me le digo, oye una cosa, en Panamá, ¿en qué oficina está tu compañía? ¿Cuántos empleados tú tienes? ¿Cuántas transacciones hizo esa compañía? No, porque eso existe en los papeles, nada más. O sea que tú no tienes una compañía. No, pero es legal, yo sé que es legal, pero tú no tienes una compañía. La única razón por la que tú hiciste lo que hiciste es para evadir impuestos. Y aunque eso es legal, no es moral. Porque tú no tienes ninguna compañía y tú no tienes ninguna operación. Si no lo hacemos así, mañana, si se aprueba el aborto, entonces podremos hacer aborto porque el aborto es legal. La pregunta del cristiano no es si es legal, es si es moral. Y eso va desde el salario que él paga a una trabajadora hasta todo lo que él hace a lo largo de la vida. Si el trabajo de una trabajadora es X, eso puede ser legal en nuestro país y probablemente si es legal, probablemente no sea moral porque la gente que determinó ese nivel de salario no son nacidos de nuevo para determinar la moralidad de ese salario. Por eso Cristo llamó a las riquezas de este mundo, ¿cómo le llamó? Riquezas injustas. Porque del dinero que yo tengo en el banco, en ese proceso de ganarlo y a depositarlo, hay mucha gente que está siendo tratada injustamente. De una manera como parte del sistema. Tú ni siquiera tienes que ser responsable directo como parte del sistema. Bueno, es una pequeña desviación para hablar un poquito de lo que la integridad conlleva. Decía alguien que la integridad conlleva 3 pasos. Número 1, yo necesito discernimiento para saber lo que es bueno y es malo.
Número 2, yo necesito vivir conforme a lo que he discernido. Y número 3, yo necesito identificarme públicamente con aquello que yo creo en privado. Este autor Stephen Carter, escribió un libro que se llama justamente así, Integridad, y él habla de eso. Yo creo que eso es una buena definición, porque hay mucha gente que se identifica en privado con muchas cosas, pero a la hora de hacerlo públicamente, ya ahí se echaron para atrás. Y eso pasa cada vez que me ha tocado hablar acerca del tema de la homosexualidad y de lo que está pasando. Cada vez que yo menciono el nombre del embajador de Estados Unidos, hay un silencio sepulcral que ocurre, donde nadie se atreve ni a respirar. Es como, para la respiración. Y yo lo he visto en mi propia iglesia. Yo he tenido que decir, hermanos, ¿de quién fue que yo hablé? Del Señor que está promoviendo una agenda homosexual activamente. ¿Usted no cree eso en privado? Pues lo estamos diciendo en público. Si no, no es íntegro. Tenemos que tener ese valor. La integridad involucra mi corazón, involucra mi mente, involucra mi voluntad. Y nosotros que somos predicadores, muchos de nosotros, no sé si todos, yo tengo que reconocer que yo puedo predicar lo que no amo, pero eso no es íntegro. Yo no lo predico. Yo puedo predicar lo que no creo. Y nosotros hemos estado en presencia de pastores no creyentes. Por lo menos en 2 ocasiones yo he tenido que sentarme con pastores y decirle, pastor, ¿usted está seguro que usted es creyente? En ambos casos, ninguno era. Podemos predicar lo que no practicamos. Podemos orar y pedir incluso lo que ni siquiera verdaderamente queremos. Entonces yo necesito un nivel de integridad que tiene que ver conmigo y Dios primero. Porque donde la integridad comienza es con Dios. Yo te puedo hablar mal y luego, cuando voy a orar, a Dios comienzo a camuflajear lo que pasó. ¿Tú te imaginas eso? A adornarle la píldora, como decimos aquí. Entonces yo comienzo a decirle a Dios, tú sabes, Señor, que yo le hablé mal a fulano, pero en realidad es que él fue quien me habló mal primero, y tú sabes que él tiene un mal temperamento, y Dios me está diciendo, ¿qué tiene eso que ver contigo? Lo que yo necesito es decirle al Señor, mira, hoy cuando fulano habló de esa manera, yo en mi orgullo me herí, y en mi orgullo yo me airé, y en mi ira yo pequé contra él, perdóname. Dios va a decir, ahora estamos hablando. Pero nosotros le adornamos nuestros pecados a Dios. Imagínate ahora si vamos a ser íntegros con el otro. Si con Dios, que conoce justamente lo que pasó, yo no soy íntegro. Tenemos un pensamiento de lujuria y vamos de Dios a orar y dicen, ¿sabes, Señor? Lo que pasa es que las mujeres ahora están... Y Dios me va a decir, ¿qué tiene eso que ver con tu lujuria? Háblame de tu lujuria. Pero si tú dices, Señor, perdóname, yo soy un hombre todavía con lujuria, perdóname, tú sabes mi corazón, tú me conoces, Dios va a decir, ahora estamos hablando. Lo peor es que cuando yo confieso de esa otra manera, yo me paro de ahí y sigo en el mismo pecado porque yo pequé confesándole a Dios. ¿Tú te imaginas eso? Que nosotros somos capaces de pecar confesándole a Dios. ¿Por qué? Porque no admito cuál es mi pecado. Señor, perdónale que le hablé mal a fulano. ¿Qué pecado se llama le hablé mal a fulano? Explícame cómo se llama ese pecado. Yo no, ¿en qué página de la Biblia está un pecado que se llama le hablé mal a mi esposa? No, yo tengo que decirle, perdona mi ira, eso es un pecado que está en la ira. Perdona mi orgullo, eso es un pecado que está en la Biblia. Perdona mi falta de humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Mira cómo ocurre. Yo decía que la integridad involucra el corazón, la mente y la voluntad. El corazón le dice a tu mente lo que quiere hacer, tiene deseos. Yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Tu mente, que está informada, se supone por la Biblia, le dice a tu corazón lo que debe hacer. Ahora hay una tensión. Mi corazón quiere esto, mi mente dice no puede. Lo que va a resolver esa tensión es la integridad del individuo, que va a mover la voluntad o en esa dirección o en esa dirección. La historia de la Biblia nos cuenta de José y nos dice cómo él fue provocado por la esposa de Potifar. La historia no nos dice y no lo sabemos y no quiero introducir en la Biblia cosas que no están, pero pensemos por un momento. La historia no dice si José en algún momento se sintió
provocado sexualmente, donde él pudiera sentir sus jugos moviéndose del deseo. No sabemos. Pero si hubiese ocurrido, el corazón de José hubiese estado diciendo algo, la mente está diciendo otra cosa, la integridad de José lo hizo correr. Entonces, tu corazón te dice lo que quiere hacer, tu mente te dice lo que debe hacer, la integridad resuelve la tensión. Y eso es lo que pasó. Entonces, la integridad guarda una relación con nosotros mismos y con Dios, y la integridad guarda una relación con los demás. Y donde yo tengo que comenzar, hermano, yo sé que ahí fue donde yo comencé a entender cómo es que las cosas deben ser hechas, es cuando yo comencé a sincerarme con Dios. Cuando yo aprendí que yo puedo quitarme y debo quitarme todo, absolutamente todo, la camisa, el saco, todo, quedarme sin nada delante de Dios, porque así es que Él me ve. Cuando yo aprendí eso, yo pude comenzar entonces a ser íntegro delante de los hombres. Pero si no hago eso, jamás lo voy a hacer delante de los hombres. Hechos 20:28, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ese solo versículo me debe llamar a mí a vivir un nivel de integridad extraordinario, porque a mí no me hizo pastor un comité de púlpito, a ti te hizo pastor el Espíritu Santo, si verdaderamente tienes el llamado. Y el comité de púlpito lo único que hizo fue reconocer el llamado que ya el Espíritu Santo había hecho sobre ti. Pero me puso a cuidar de ovejas compradas a precio de sangre. Eso no es poca cosa. Eso hace que yo tenga que vivir de una manera que modele el carácter de Cristo. La integridad tiene que ver con lo que somos y no con lo que hacemos. Yo puedo hacer algo para ganarme el favor de alguien y no necesariamente ser íntegro. Simplemente lo hice porque me convenía. La integridad en el interior está convencida que no tiene nada que probar, como Daniel. No tiene nada que esconder, como Daniel. No tiene nada que temer, como Daniel. Ahí está. Nada que probar, nada que temer. Ventanas abiertas, orar a mi Dios. Nada que temer. Si tengo que ir al horno de fuego con mis 3 amigos, voy al horno de fuego con mis 3 amigos. Esa es la integridad. Esto es una ilustración que yo uso, y ya vamos cerrando en un par de minutos, una ilustración que uso con frecuencia para que nosotros podamos ver hasta dónde llega el precio de violentar la integridad. Cuando el transbordador espacial, el Challenger, explotó, la explosión se debió a una falta de integridad. El problema fue mecánico, pero el problema no lo generó, la raíz del problema no estuvo en la mecánica, porque el problema mecánico había sido identificado el día anterior. El día anterior, el Departamento de Control de Calidad dijo que el Challenger tenía problema con los descongeladores de hielo. Y eso fue el control de calidad, perdón. Y el Departamento de Producción dijo, en inglés, the show must go on. El show tiene que continuar. Y al día siguiente el Challenger salió y explotó, 7 personas perdieron la vida y millones de dólares fueron perdidos. Eso fue una falta de integridad. En la iglesia hay un control de calidad y hay un control de producción, ahora simbólicamente hablando. Hay gente que está diciendo, pastor, la gente se está perdiendo, hay que mandar gente al campo misionero, hay que plantar iglesia. Ese es el control de producción, hay que producir. Y hay un control de calidad de gente o pastores diciendo, fulano no está listo. Tú no puedes ir tan rápido, él tiene que madurar, a él le falta carácter. El carácter no se forma en 6 meses, no se forma en año y medio, ese es el control de calidad. Pero producción frecuentemente gana la batalla. Y producción manda a la gente. Y la vida explota a la gente. Porque yo creo que todos nosotros estamos conscientes de líderes explotados, como el Challenger. Porque el departamento de producción insistió en violentar lo que el departamento de calidad estaba diciendo. El mejor discipulador del mundo se tomó 3 años en formar 12 hombres. ¿Eso debe dar una idea a nosotros? Esto debe dar una idea de cómo es que esto ocurre. 3 años, el mejor discipulador del mundo. Por un tiempo de esos 3 años viviendo con ellos las 24 horas del día. Y le tomó 3 años. Esto no es en un microondas, hermanos. Entonces fueron un microondas. Pablo fue al primer viaje misionero 7, 8 o 10 años después de su conversión. Moisés 40 años después.
A Cristo lo querían impulsar a predicar mucho más joven. ¿Y qué él dijo todo el tiempo? La hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Yo me imagino a Cristo en nuestra generación. A los 15 años tiene que predicar. Oye, cómo tú hablas, oye, cómo tú predicas. Oye, tú tienes una sabiduría. A los 12 tú te estabas comiendo los sabios del templo. A los 21 hubiese tenido una mega iglesia con 18 congregaciones plantadas. Y Cristo a los 18, a los 20, a los 25, a los 28, a los 29, 29 y medio. Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. ¿A qué edad se podía ser sacerdote en el Antiguo Testamento? 30 años. ¿Tú piensas que Dios no pensó eso? ¿Tú piensas que Dios tomó un dado, lo tiró para arriba y dijo, vamos a ver si son 28, 30 o 19? ¿A qué edad comienza Cristo a ejercer su ministerio? A los 30 años. Toma tiempo madurar la gente. Hay una madurez de carácter, una madurez cronológica. Ese individuo va a ser ejemplo para la iglesia. Lo peor de todo, que tiene que ser ejemplo, como Pablo le dice a Timoteo, en palabra, en fe, en acción, en pureza. Eso no es fácil. Ok, cerrando. Los líderes tienen que vivir estándares más altos que sus seguidores. Y déjame cerrar con esta cita de un libro de John MacArthur acerca de la integridad. Del popular autor inglés del siglo XIX, William Arnold, se ha dicho, su predicación es buena, sus obras son mejores, pero lo mejor de todo es su vida. ¿Te imaginas ese epitafio en tu tumba? Su predicación fue muy buena, sus obras fueron mejores, pero lo mejor de todo fue su vida. Eso es un hombre en quien la palabra hizo residencia, lo transformó y hablaba de lo que él había vivido y de lo que él ya era. Padre, gracias por la oportunidad. ProACEPAL, Programa Avanzado de Capacitación para Pastores y Líderes.